Noticias con poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:35. ¿Cómo te va, Rodrigo Bravo? Bien, Juanma, ¿y a ti cómo estuvo el finde? Muy bien también, pues. ¿Sí? Muy nutrido. ¿Nutrido? Sí. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. Qué bueno, Tranquilo. qué bueno. ¿O tuyo? Bien, bien. Harto modo hijo. Así que muy entretenido, con harta actividad infantil. Ok. Así que entretenido, no, muy entretenido. Oye, ¿qué nos deja la política el fin de semana y lo que se proyecta para esta semana? A ver, se viene atractiva esta semana. De hecho, hoy día vamos a tener a José Antonio Cast en la inauguración del Congreso del Futuro, donde se van a ver las caras con el presidente Gabriel Boric. Después de una semana marcada por varias polémicas y distancias. Algunos hablaban, de hecho, creo que yo mismo lo dije, que se acabó la tregua y empezaron a sacar las garras los distintos equipos con polémicas que han estado sobre la mesa y distancias y diferencias en varias cosas, de cómo le va a entregar el Estado Gabriel Boric a José Antonio Cast, pero también en términos de lo que ocurre con Venezuela. Y la encuesta CADEM de este fin de semana, ya que no tenemos plaza pública en CADEM, estamos en receso hasta el próximo marzo, trae varias novedades y cifras que hacen pensar que el gobierno de José Antonio Cast va bien encaminado, al menos con cómo lo ha hecho en los últimos días, y no solo cuando se le pregunta a la ciudadanía en particular por él y por Gabriel Boric, sino también por la situación en Venezuela. Con el gobierno de José Antonio Cast, pregunta la CADEM, ¿cómo cree usted que le irá a Chile? Y esto después de 3 semanas que estuvo bien estancado en 55%, esta medición subió a un 58%. Es decir, ha crecido un poco la expectativa del resultado que va a tener el gobierno de José Antonio Cast, que a la vez le trae un desafío, que es consolidar, sostener y cumplir con las promesas que él hizo durante la campaña y que viene haciendo durante los últimos días para enfrentar los próximos 4 años que se le vienen. Ayer escuchaba a Camila Vallejo en una entrevista que decía una cosa, el traspaso administrativo del Estado, y otra cosa es que nosotros como gobierno podamos hacer y avanzar en la agenda legislativa que creemos es la mejor para el país. Y ahí seguramente van a haber choques, porque tanto en los proyectos emblemáticos como el financiamiento de la educación superior o el proyecto de Sala Cunas hay distancias con la administración Cast que, de no aprobarse en los términos que espera la actual moneda, y se dilata esto y llega para la próxima administración, van a haber diferencias y ahí el gobierno se la tiene que jugar. Pero, por ejemplo, cuando se lleva esto ya al terreno de la situación migratoria, que es otro de los puntos fuertes de la promesa de campaña de José Antonio Cast, cuando se le preguntan por este corredor humanitario, si primero es que la gente lo ha escuchado, sí, está muy pendiente, en un 71% sabe de lo que estamos hablando, y cuando se le pregunta cuán probable es que este corredor funcione, aquí las cosas están divididas, porque un 37% cree que es muy o bastante probable que esto funcione, un 24% algo probable y un 31% poco y nada. Y ahí se ha puesto sobre la mesa, y creo que la gente está entendiendo que la situación de Venezuela no solamente le trae un beneficio a este corredor humanitario, que le puede traer una complejidad, porque sabemos que dependiendo de por dónde se haga este corredor, implicaría el paso al menos por Perú, Ecuador, para llegar a Colombia, Venezuela. Y si Venezuela sigue con un portazo y la administración de quien lidera ese país no está clara, hoy día es Delcy Rodríguez la que está a cargo de como presidenta interina de alguna forma, avalada por el gobierno de Trump. Donald Trump dice que es el presidente encargado de Venezuela. Él se autoproclama. En su red social, Claro. en su perfil, dice que el presidente de Estados Unidos y el presidente encargado de Venezuela. Mira, se negocia con Donald Trump para una situación como esta. Si él quiere, lo voy a poner en una caricatura, limpiar Venezuela, va a permitir que ingresen migrantes irregulares de vuelta al país. Es algo que... O sea, él quiere que se vayan los venezolanos a Estados Unidos, no veo por qué va a poner traba para que se vayan de otros países. Claro.
Pero ahí hay un punto que se le va a complicar a Kast si es que no se logran afinar propuestas y antes de él asumir el 11 de marzo. Bueno, él ya ha tenido conversaciones con el presidente de Perú, con el presidente de Ecuador, va a tener también con Javier Milei, pero me refiero por dónde debería pasar este corredor, a ver cuánto se ha podido avanzar. Un dato en paréntesis de lo que conversábamos es un Gabriel Boric que de un 33% que tuvo hace algunas semanas cuando se concretó la primera vuelta presidencial, hoy día está en un 37% de aprobación de la ciudadanía. Hace algún tiempo pensábamos y analizábamos si es que empezaba esta suerte de luna de miel de salida que tienen los presidentes. Lo único bueno que tienen los presidentes cuando se van, en el fondo cuando se van, porque además no quieren soltar el poder, salvo que estén agotados, es que efectivamente tienden a subir cuando la gente ya sabe que no están tomando decisiones. Exacto. Y por sobre un 40%, Juanma, puede ser una cifra muy alentadora para alguna centroizquierda que está alicaída. Lo veíamos el presidente Gabriel Boric en entrevista con El País, cuando dice que esta izquierda que cree que toda la responsabilidad la tienen del frente está equivocada. Ahí hay una marca de un relato que él pretende, me imagino, influenciar en lo que viene y cómo se va a enfrentar al próximo gobierno de José Antonio Kast. Y quizás un palo directo a sectores del Frente Amplio que han culpado siempre al del Frente y también del Partido Comunista, que no han logrado una conversación, un diálogo fluido. Hoy día entrevistada a Constanza Martínez, se tenía que ir al primer año de gobierno cuando participaron en la mesa de niñez y la de seguridad, que finalmente Gabriel Boric terminó saliendo de esa mesa. Entonces ahí un lineamiento, pero una buena expectativa de que la salida de Boric tenga una mayor aprobación. Vámonos directo a la crisis de Venezuela. Y aquí posturas distintas en el Ejecutivo. Gabriel Boric atacó y criticó duramente la falta del respeto al derecho internacional en esta intromisión, invasión o extracción que hizo Donald Trump de Nicolás Maduro. Pero cuando la gente se le pregunta si está de acuerdo o en desacuerdo que fuerzas militares hayan entrado al país para capturar a Venezuela, es bien rotundo. Un 61% dice estar de acuerdo. Estamos hablando de los chilenos, 61% de acuerdo y solo un 30% en desacuerdo. ¿Y cuál es la principal razón para esta intervención? Para que la gente aquí, un grado de realismo también, y que quedó bien claro porque lo dijo Trump el primer día, para quedarse con el petróleo y otros minerales venezolanos. Así todo, validada la detención de Maduro. En un segundo lugar, y muy por debajo del 51%, 19% habla de terminar con el narcotráfico y que Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el cartel de los soles y de ahí facilitar una transición política hacia la democracia, y en mucho menor medida que Venezuela era una amenaza de seguridad para Estados Unidos o la crisis humanitaria y migratoria. Pero se le hace la pregunta directa si está de acuerdo la ciudadanía con la postura de Boric o de Kast, que se pone como regla o como lema para poder preguntarle a la gente si está de acuerdo con que Kast afirmó que la detención de Maduro es una gran noticia para la región, que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y que desde ese país operan estructuras criminales y terroristas. 60% de acuerdo con Kast. Y con Boric, solo un 32% que condenó la acción militar de Estados Unidos y señaló que la crisis debía resolverse mediante el diálogo por vías pacíficas y respecto al derecho internacional. Aquí también otro punto a favor para José Antonio Kast, que pareciera haber leído muy bien la percepción y la sensación de los chilenos respecto a lo que ocurría en Venezuela, porque este es de esos casos internacionales que no son tan lejanos a la ciudadanía, al contrario, No. es muy, muy cercano, no solo por la cercanía geográfica, sino también porque la realidad de los venezolanos que han salido de ese país y que han llegado a Chile es hoy día parte de la cotidianidad de los chilenos. Son cerca de 800.000 personas las que están acá y muchos han visto, dicen, mermados sus derechos sociales a raíz de que existan venezolanos en nuestro país. Cargos imputados a Maduro, y esto es bien brutal. Cuando se le pregunta a la ciudadanía si se violaron sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos, un 91% está de acuerdo. Si
se impuso una dictadura y socavaron los principios democráticos de Venezuela, un 95% estuvo de acuerdo, 93% el otro había confundido la cifra. Mantener una cultura de corrupción alimentada por el dinero del narcotráfico, un 80%, y el tráfico de drogas y ser el líder del cartel de los soles, un 74%. Es decir, hay una claridad de los chilenos que, de alguna manera, toman la postura de José Antonio Kast como su realidad, la validan y le dan un pie bien fuerte al presidente electo para que esto avance en la medida que él pueda, porque aquí también hay que estar claro, una cosa es la postura que tenga un líder nacional respecto a una crisis internacional y otra es cómo avance. Vamos a ver si con estas cifras, que son bien significativas y la CADEM se considera una de las mediciones que más influencia trae a los chilenos y a los políticos en particular, podría comenzar a diseñar una estrategia que vaya en sintonía con esto. ¿Cree usted que está tomando las decisiones de gobierno en Venezuela? Toma decisiones en Venezuela. ¿A quién cree que usted, está tomando las decisiones? Y acá es lo que decías tú, el presidente encargado. 65% dice que es Trump el que toma las decisiones y solo un 15% que Delcy Rodríguez. Y si está de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos asuma el control, un 38%, aquí esto es contradictorio, un 38% de acuerdo y un 54% en desacuerdo. Es decir, también hay una expectativa de que Venezuela se haga cargo. Oye, un par de otras cosas también que pasaron este fin de semana, aparte de la entrevista al presidente Boric y la encuesta CADEM. Johannes Kaiser en Mesa Central. Portazo. O sea, más que portazo. Él asume que le dieron un portazo a él. Porque lo que él dice es, si yo fuera interesante como ministro ya me habrían llamado. Y no me han llamado, ya no me llamaron ya. Claro. Y tiene un punto. Exacto. La semana pasada hubo una reunión con Claudio Alvarado del propio Kaiser y Hans Marowski, el nombre del nuevo diputado del Distrito 10, para empezar a pavimentar la llegada del Partido Nacional Libertario al gobierno de José Antonio Kast. En el reporteo que hicimos ese día con los periodistas de Mega Noticias, del equipo de política, Silvia Córdoba y Agustín Bianchetti, que se enfocan más bien en la centro derecha, creo que ya está claro que los nacional libertarios van a ingresar al gabinete, pero no Kaiser. Y eso había quedado claro la semana pasada. Yo creo que desde ahí salen las declaraciones de de Johannes Kaiser, que se leen como un distanciamiento. O sea, difícilmente uno podría sacarle el lado positivo de esta declaración. Pero pasa también que cuáles son los cuadros que los nacionales libertarios podrían poner sobre la mesa para integrar un gabinete. Y aquí una dificultad que tiene Kast, que es pensar en un gabinete de figuras reconocidas con experiencia política y o técnica, o apostar por figuras nuevas emergentes que puedan tener las capacidades. Cuando uno empieza a revisar el gabinete que ya se diseña o se desliza más o menos claro en algunos puntos, hay un elemento que yo reporteaba el otro día y le daba harta vuelta. ¿Quiénes son los representantes hoy día de la UDI en el gabinete de José Antonio Kast? Aparte de Alvarado. Solo Claudio Alvarado. El único nombre que está sobre la mesa es Claudio Alvarado. ¿Quiénes son los participantes de RN en el gabinete de José Antonio Kast? José García Rominato. Ningún otro nombre. Y de alguna manera están sintiendo en Chile Vamos que José Antonio Kast tomó 100% el control de la designación de su gabinete, y fíjate que no está apostando a republicanos, sino que más bien está apostando a independientes. Independientes que, cercanos muchos de ellos a la derecha, o sea, todos cercanos a la derecha, algunos a republicanos, pero deberíamos ver un gabinete no marcado por la presencia republicana y en muy menor medida con los eventuales ministros de Chile Vamos. Se habló de Catalina Parot también, que no sé si está militando en Evópoli ahora, pero al menos es cercana a Evópoli. Es decir, un representante de cada partido de Chile Vamos podría ingresar al gabinete, lo que es muy menor. Y ojo ahí, le vamos a dar una vuelta y podríamos conversarlo mañana, Juanma, que en la subsecretaría tampoco hay claridad, incluso en las delegaciones presidenciales, me contaba el otro día una persona, son muy pocos los cargos que